Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad egresada de la Universidad Nacional de Colombia y a todos nuestros invitados e invitadas. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada Efectos perniciosos de la gubernamentalidad neoliberal en la formación doctoral. En la conferencia de hoy se presenta cómo la gubernamentalidad neoliberal en la educación superior pública en Colombia, entendida tanto como un conjunto de políticas que ha provocado el desfinanciamiento universitario, como una racionalidad que promueve un hito individualista y desatento, puede generar efectos perniciosos como la precarización, el desamparo y el pragmatismo en quienes cursan estudios doctorales. Para desarrollar este tema nos acompaña Isaura Castelao Huerta. Isaura es doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia e integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de nuestra universidad. Asimismo, se desempeña como investigadora y docente en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAP en México. Para moderar la conferencia nos acompaña Serhat Dutkal, doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Serhat es investigador postdoctoral de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación en el Colegio de México. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio. Isaura, Serhat, les cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, si les parece bien, inicio con la presentación. Nada más, si me puedes confirmar, por favor, Sergio, cuando ya se vea la pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Y voy a cambiar. ¿Sí se ve? Sí, Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Tenía un poco de incertidumbre saber si tendríamos público, pero bueno, me da mucho gusto que sí. Voy a iniciar con la presentación con una cita que es de una de las participantes de mi estudio. Entonces, que es una persona que egresó de un programa doctoral en una universidad pública en Colombia. Entonces, la cita dice así: hoy me llegó un recordatorio de Facebook de hace 10 años. Había acabado de llegar a Medellín a hacer el doctorado. Estaba así súper feliz y me acababa de ganar la beca. Era así como un momento súper guau de mi vida. Y entonces miraba esa foto y me pareció muy gracioso porque me veía muy joven y todo. Y pienso que del doctorado, uff, uno sale siendo otro, como que todo fue una odisea para terminar la tesis. Bueno, en el momento que realizamos esta entrevista con Killari, ella ya había sustentado su tesis de doctorado, pero todavía no se había graduado, porque siempre hay un tiempo, ¿no? Entre que se sustenta la tesis y el proceso burocrático para tener el título. Entonces ahí todavía no tenía el título y habían pasado 10 años desde que ella pues ingresó a su doctorado. Entonces, bueno, recordar brevemente el objetivo es mostrar cómo esta gubernamentalidad neoliberal que se ha implementado en Colombia, específicamente en la educación superior, ha tenido efectos perjudiciales para las personas que estudian posgrados en realidad en general, porque para las personas que realizan maestrías también es problemático, pero yo en este caso en específico me enfoco en personas egresadas de doctorados y entiendo esta gubernamentalidad neoliberal tanto como un desfinanciamiento de las universidades, ya voy a hablar de esto más adelante, que se va a traducir en una falta de becas y en un cobro de elevadas matrículas para quienes estudian un posgrado, pero también en una racionalidad que promueve un etos individualista y descuidado. Es decir, esta racionalidad neoliberal únicamente se enfoca en la persona en sí misma y deja de lado pues toda la colectividad y el apoyo que puede haber entre las personas. Entonces, bueno.
Esta presentación se basa en este artículo que fue publicado en la revista Unipluriversidad de la Universidad de Antioquia. Es de acceso abierto, cualquiera que se interese en leer el artículo completo, pues puede descargarlo desde la página de la revista. Entonces, el contenido de esta presentación es el siguiente. Primero hablaré de la aplicación de políticas neoliberales en la educación superior. Después contaré un poquito qué se ha dicho, qué se ha estudiado sobre la formación doctoral, que es importante mencionar que por lo menos en el contexto de América Latina, pues hay muy pocas investigaciones que se hayan interesado por dar cuenta de qué es lo que ocurre dentro de los programas de doctorado. Posteriormente daré mi encuadre metodológico, seguiré con los efectos perniciosos de esta gubernamentalidad que yo identifiqué como precarización, desamparo y pragmatismo, y cerraré con unas muy breves reflexiones finales. Entonces, bueno, para poder hablar de la aplicación de políticas neoliberales, primero tenemos que precisar qué es el neoliberalismo y digamos que una de las principales referencias que hay respecto a la definición del neoliberalismo es la que da David Harvey, un geógrafo, que nos dice que el neoliberalismo son prácticas políticas y económicas que se van a basar en el supuesto de que el bienestar humano se logra únicamente permitiendo el libre desarrollo de las capacidades y libertades empresariales individuales. Y bueno, esto se ve claramente, por ejemplo, con el actual gobierno de Milei en Argentina, en donde, bueno, ese gobierno y muchos otros también del norte global, pero bueno, en el caso de América Latina, con Milei, en donde lo que se promulga es que todo el mundo es libre de hacer lo que pueda para generarse beneficios individuales, esto sin considerar pues la explotación o que, digamos, no todas las personas partimos de los mismos puntos para poder desarrollarnos en esta libertad, ¿no? Entonces hay un supuesto meritocrático que en realidad pues es una falsedad porque las personas, lo que digo, no partimos de los mismos puntos para poder desarrollarnos plenamente. Entonces, bueno, ustedes también ahorita en Colombia tienen pues en la siguiente semana las elecciones, entonces ustedes saben muy bien a qué me refiero cuando hablo de personas que defienden como este libre desarrollo, ¿no? Con el candidato que ahora no recuerdo cómo se pronuncia el apellido, pero que no es Iván Cepeda. Bueno, entonces, más allá de esta aplicación de prácticas y políticas económicas, que, ojo, lo que dice el neoliberalismo es que el Estado no debe de intervenir, pero sin embargo debe de crear un marco para que como que toda la economía del mercado funcione. Entonces, en realidad el Estado sí está interviniendo, pero el neoliberalismo asume que no, porque el mercado supuestamente se regula solo. Más allá de esto, Wendy Brown nos dice que hay una racionalidad rectora neoliberal que lo que hace es imponer los valores y las medidas mercantiles en todos los aspectos de la vida, lo que también se ha nombrado como el homo o economicus, ¿no? Entonces, en donde estamos tratando de eficientar todo lo que hacemos para producir los máximos beneficios económicos, ¿no? Estas cosas de que hay que levantarse a cierta hora para aprovechar cada minuto del día y producir y nunca parar y nunca descansar, entonces ya se convierte en una racionalidad. Entonces la persona es una empresaria de sí misma. En una publicación conjunta que tenemos con Serhat y otras colegas, decimos también que hay una vigilancia y una supervisión constante, la que busca anteponer la maximización del beneficio sobre cualquier necesidad humana. Entonces, esto, digamos, va a tener repercusiones en la educación superior pública en Colombia, principalmente a partir de la implementación de la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el servicio público de la educación superior en el país,
y a partir de la cual se ha establecido que las universidades van a ser responsables de gestionarse una parte de su presupuesto. Esto supone una reducción al financiamiento de las instituciones. La asignación presupuestal del Estado proyectada en esta Ley 30 ha afectado a las universidades porque no tuvo en consideración pues el crecimiento que las instituciones podían tener a través de los años, es decir, el financiamiento que reciben las universidades es el mismo que en 1992, no ha tenido un incremento real. Entonces, además de ello, el aporte real del gobierno nacional a las universidades pasó del 0,42% del presupuesto general de la nación en 1980 a ser un 1,3% en el 2007. La participación del Estado se ha reducido así de un 79% al 48% de 1993 a 2013. Esta reducción se ha sostenido durante pues muchos años, al punto que como porcentaje del PIB, el aporte estatal disminuyó del 0,71% en 2002 al 0,42% en 2016. Esto implica, bueno, hay toda una serie de cuestiones relevantes aquí, como por ejemplo que las universidades también están desfinanciadas, porque deben de cubrir con el presupuesto que tienen los salarios del profesorado, que los salarios no son homogéneos, porque lo que se incentiva pues es esto que digo, ¿no? La productividad académica. Entonces es lo que ocurre en muchos países, que son los sistemas de pago al rendimiento, en donde a mayor productividad académica es mayor el salario. Pero esto no viene con una partida presupuestal estatal que aumente, ¿no? Sino que el presupuesto se mantiene, digámoslo así, como fijo o estable, en tanto los salarios van subiendo y entonces con ese mismo recurso se tiene que cubrir también este aumento de los salarios. Entonces las universidades en general presentan un alto nivel de desfinanciamiento. Y bueno, esto lo que provoca es que las universidades también busquen como por sus propios medios cómo pueden financiarse, y para ello recurren a muchas cosas, incluyendo el cobro de becas, perdón, el cobro de matrículas a estudiantes de posgrado. Entonces, digamos que hay una cuestión doble en el caso de estudiar un posgrado en Colombia, y es que por una parte no hay becas. Hubo en un tiempo becas. Ahorita que hablé de los casos de las personas que participaron en mi estudio, voy a ser un poco más específica, pero digamos que no es lo común. No es común que las personas tengan una beca para estudiar en un doctorado. Y pues en ciertas áreas del conocimiento también se requieren recursos para hacer la investigación. Entonces tampoco hay, digamos, como que esos recursos, sino que las propias profesoras, profesores tienen que buscar esos recursos para poder financiar la investigación. Y al mismo tiempo hay un cobro de matrículas que puede ser muy elevada, quizás hasta $5,000 anuales actualmente. Entonces, esto se conjuga con que hay un ethos pues individualista y descuidado, y digamos que este ethos tiene sus orígenes en la concepción cartesiana de la educación, que no considera como las emociones parte de lo importante, sino que solamente se atiende a la racionalidad. Entonces, digamos que ya hay este antecedente de la visión cartesiana de la educación, que se va a conjugar con la aplicación de políticas neoliberales, y entonces hay formas de gubernamentalidad dentro de la educación superior que se van a basar en la competencia y la comparación. Hay una promoción de la dureza, la jactancia, el individualismo y pues la competencia, restando importancia al lado emocional y colectivo de la vida.
Esto provoca que se genere silencio en torno a las emociones, las dificultades y todas aquellas cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad, con lo que se promueve un etos individualista que descuida el bienestar de las personas. Y esto también se relaciona con que en la academia hay una figura que se ha definido como el académico ideal, que es una persona segura de sí misma, que no tiene ningún tipo de responsabilidad de cuidado ni dentro ni fuera de la institución, que puede dedicar el 100% de su tiempo a la investigación. Sí, como digamos, el académico ideal no tiene miedo, no se preocupa, es como como un empresario, pero dentro de la academia que solamente está buscando cómo producir y cómo publicar más para, pues, generalmente sí, incrementar pues sus ingresos por estos sistemas que existen de pago por rendimiento. El tema de la problematización de la formación doctoral. La mayoría de los estudios que existen han sido realizados en el norte global y están publicados en inglés. Su interés principal ha sido profundizar en la relación que existe entre las y los estudiantes de doctorado y sus directores, directoras de tesis, que también se han llamado supervisores, supervisoras o tutoras o tutores. Entonces, algunos de estos estudios han mostrado aspectos positivos de la supervisión, como la flexibilidad, la buena comunicación, la disposición a escuchar, las interacciones informales, la colaboración y el apoyo para publicar, la retroalimentación significativa y alentadora, y el apoyo emocional y el modelado de roles. Entonces, digamos que estas investigaciones destacan que en esta relación, que es una relación muy importante porque también lo que se ha dicho sobre quienes estudian un doctorado es que es un reto, ¿no? Porque hay que hacer un aporte teórico al conocimiento y esto pues muchas veces se entrelaza con inseguridades, con problemas. Entonces digamos que la relación con la o el tutor es muy importante y estos estudios pues destacan como esos aspectos positivos de la supervisión. Sin embargo, otros estudios también han identificado problemas éticos en esta relación entre supervisor, supervisora y estudiante, como una supervisión inadecuada, abandono, supervisión abusiva y explotadora. Por ejemplo, publicar artículos o trabajos en donde el supervisor o la supervisora no intervino y solamente como que colocar el nombre, ¿no? O también robar información de los estudiantes y publicarla con su nombre. En la invalidación, el acoso, la incitación a cometer fraude y esto que mencionaba, ¿no? Los problemas de autoría. Respecto a cuáles son, digamos, algunos efectos que ha tenido la neoliberalización, bueno, porque obviamente la neoliberalización de la educación superior no ocurre solamente en Colombia, en México o en América Latina, sino que es un fenómeno, pues yo diría, tal vez global. Entonces, ¿qué han dicho algunas investigaciones respecto a qué efectos tiene esto sobre estudiantes o personas que se están formando en un doctorado? Que las presiones para publicar provoca que estas personas mercantilicen la producción de conocimientos y se autovaloren en términos de métricas cuantitativas de rendimiento, como el recuento de citas o el índice H. Es decir, ya desde el doctorado, mucha gente digamos, lo que le impulsa para la producción de conocimientos no es la innovación o tratar de contribuir a la sociedad o esto, sino pues tener buenas métricas cuantitativas. También han dicho que los insanos niveles de competencia y estas mediciones desalientan el compromiso intelectual y la creatividad. También se experimenta miedo y ansiedad, así como altos niveles de estrés y depresión, porque pues digamos que si el ambiente lo que está propiciando es que haya una insistencia en que lo más importante son los papers y yo no lo logro, pues entonces esto me lleva a mí a tener miedo y ansiedad. Y por último, la falta de becas y el cobro de matrículas elevadas contribuyen a la individualización y a la soledad.
En contraste, hay otros estudios que han mostrado cómo la integración del estudiantado a comunidades académicas y o la conformación de colectividades son fundamentales para navegar de una manera pues mucho más amable las condiciones impuestas por el neoliberalismo al incentivar el soporte y el cuidado entre colegas. Aquí también quiero hacer una mención especial porque ya no lo puse, pero también muchos estudios han destacado cómo para las estudiantes mujeres es mucho más difícil completar los estudios de doctorado porque enfrentan todavía las cargas de cuidado que tampoco son consideradas dentro de los programas, ¿no? Otra vez esta imagen del académico ideal, pues se refiere a un hombre que tiene disponibilidad de tiempo completo para dedicarse a la investigación, en tanto hay estudiantes que son madres o que tienen que cuidar a otras personas que enfrentan muchas más trabas para poder desarrollar sus investigaciones. Bueno, esta investigación es de tipo narrativa exploratoria y mi interés era indagar en cómo los estudiantes interpretan sus contextos de vida asociados a su capacidad de agencia e imaginación y la articulación de sus narrativas en relación con estos contextos. Entonces, mi trabajo de campo lo realicé en agosto de 2024 en las ciudades de Bogotá y Pereira. A partir de una muestra por conveniencia, conduje entrevistas en profundidad con 5 personas pertenecientes a programas doctorales con énfasis transdisciplinarios en áreas de las ciencias sociales. Los criterios para elegir a estas personas fueron que habían superado el tiempo esperado para terminar sus investigaciones, que regularmente pues, son 4 años, y que tuvieron que financiarse, así fuera de manera pues, variable o distinta, su mantenimiento y el pago de la matrícula del posgrado. 3 de estas personas iniciaron su doctorado en 2017 y en el momento de la entrevista todavía estaban terminando sus tesis, 2 mujeres y un hombre, que son Laura, Sofía y Sasha. Una de estas personas ingresó a su doctorado en 2014 y defendió su tesis en 2024, que es Killari, la del testimonio del inicio. Y una inició su doctorado en 2019 y presentó su tesis en 2022. Es una persona no binaria, Romy. Y aunque Romy sí terminó su doctorado en el plazo establecido, le incluí en la investigación para averiguar qué es lo que había ocurrido, digamos, cuáles fueron las condiciones materiales, mentales que le permitieron terminar a tiempo el doctorado y además pues sin tener una beca. Entonces, bueno, el primero de estos efectos perniciosos es que yo identifiqué a partir de la realización de estas entrevistas. Bueno, todas las entrevistas fueron transcritas y posteriormente las analicé utilizando el programa ArcUDA. Bueno, no, sí. Bueno, entonces el primer efecto pernicioso sería la precarización. Y aquí también, digamos que este título lo retomo de uno de los testimonios de las participantes que dice, yo no logré hacer todo bien al mismo tiempo. La precarización que imposibilita estudiar, investigar, trabajar a la vez. La principal característica de todas estas personas, principalmente de 2, es que tuvieron múltiples trabajos que les impidieron avanzar en la tesis. Insisto, todas tuvieron que trabajar mientras estaban estudiando e investigando. Y bueno, eso también es una cuestión importante para destacar, porque pues no es lo mismo únicamente dedicarte a estudiar, a leer, a presentar trabajos, que también tener que realizar una investigación empírica, principalmente cuando tienes que hacer trabajo de campo. Bueno, una limitante de mi investigación es que me enfoco en personas que estaban en ciencias sociales y humanidades, entonces otras personas interesadas en este tema podrían indagar en qué es lo que ocurre con personas que están, no sé, en ciencias básicas o en ciencias de la salud. Pero en este caso específico, las personas necesitaban hacer trabajo de campo para sus investigaciones, entonces eso dificultó aún más las cosas. Y bueno, el trabajo era necesario para poder financiar el pago de la matrícula, que como ya mencioné
actualmente debe ser, sí, como $5,000 anuales. Su manutención, es decir, pagar el arriendo o la renta y la alimentación y la propia investigación. Estas personas hicieron malabares en diferentes circunstancias, pero sus vivencias nos dan cuenta de lo complicado que es tener un trabajo remunerado, que en ocasiones es precario e inestable, y al mismo tiempo desarrollar una tesis doctoral en una institución que requiere el pago de una elevada matrícula. Entonces, bueno, el caso de Killari. Ella, cuando inició el doctorado, ya lo vimos en el extracto de la entrevista al inicio, ella tenía una beca que en realidad era un crédito condonable. Esto quiere decir que había unas ciertas condiciones para que ella pudiera, le perdonaran la deuda, le condonaran la deuda de este crédito, y bueno, se lo dieron durante 4 años. Sin embargo, los 2 primeros años de su doctorado, ella tuvo falta de acompañamiento. Ahorita no, más adelante voy a mencionar específicamente cómo ella vivió esta falta de acompañamiento, pero durante esos 2 años, pues digamos que no tenía rumbo, no tenía guía, no sabía cómo desarrollar la investigación. Eso hizo que se atrasara, y lo que provocó que no terminara su tesis al mismo tiempo que terminó la beca. O sea, pasaron los 4 años, se le terminó la beca, y ella sí había terminado ya su trabajo de campo. Entonces, digamos que el crédito condonable sí le sirvió para poder financiar esa parte del trabajo de campo, pero después, que son los 6 años después, pues tuvo que tener distintos trabajos para poder financiar principalmente su manutención. Y bueno, hay un punto aquí que es importante mencionar en el caso de Killari, y es que ella se sentía culpable también porque las condiciones sociales, económicas de la mayoría de la población en Colombia son muy precarias. Entonces, ella desarrolló también como un cierto sentimiento de culpabilidad de tener financiamiento para poder dedicarse a estudiar e investigar, y al mismo tiempo saber que había personas que no tenían pues ni siquiera para comer, ¿no? Entonces eso le generó también sentimientos de culpa. Cuando se le termina la beca, empieza a buscar trabajo, así ella tal cual lo dice, en donde hubiera, y eso hace que se contrate como profesora en 3 colegios de distintos municipios rurales de Colombia durante 3 años. Es decir, cada año tuvo que trastearse o mudarse entre distintos municipios de Colombia. Y bueno, las personas que hemos migrado sabemos que las mudanzas a distintos lugares no resultan sencillas, ¿no? Porque hay un proceso de adaptación a estos lugares, porque el ambiente es hostil. El último trabajo que ella tuvo, que lo voy a presentar un poquito más adelante, inclusive pues era un lugar muy conservador y había presencia de grupos armados. Entonces, digamos que todas esas cosas fueron haciendo que para ella fuera difícil concentrarse en su tesis. También pues tenía esta angustia por tener que devolver los 250 millones de pesos colombianos que le habían dado del crédito condonable, que son unos $60,000 estadounidenses, ¿no? Entonces, o sea, como esta idea de que si no termino la tesis y, bueno, que además el crédito se condona, me parece que la mitad con el grado, pero la otra mitad se condona de otras formas, ¿no? Con publicación de artículos, con contribución a la comunidad académica. Entonces, digamos que también hay una angustia que se desarrolla por esta cosa de tener que devolver $60,000. Ella, pues, describió así su situación. Cada semestre tenía que justificar mi situación ante Colfuturo, que es pues la organización que le dio el crédito condonable. Horrible, necesito más plazo, estoy trabajando, les mando este avance. Tenía que molestar a mi tutora para la firma de que ella daba fe de que yo estaba avanzando, pero no había podido terminar, lo cual me hacía sentir súper mal, ¿cierto? Que no tenía plata para pagar, que necesitaba un tiempo más. Tenía unas cartas que el solo hecho de hacerlas lesionaba la dignidad. Entonces,
pues ella en realidad estaba, sí, en este momento ya contaba con el acompañamiento de una tutora a la cual ella describió como una persona pues muy afable, que le entendía mucho, que la apoyaba, pero no contaba, digamos, con una comunidad académica que le diera soporte emocional. Ante esta situación, Kilari decidió regresar a su hogar, pero en esa época inició la pandemia por COVID-19. Ella describió la situación así: la angustia no me dejaba dedicarme plenamente a escribir, entonces aceptaba cualquier trabajo por tener algo y paliar un poco la situación. Y obviamente fue peor porque esos trabajos me terminaron consumiendo más. Finalmente no avancé lo que esperaba. Entonces, algunos de estos trabajos que ella acepta pues son, por ejemplo, para redactar ciertos textos o para corregir algunos trabajos o no sé qué, pero en realidad tampoco es algo que le permita seguir desarrollando su investigación. Entonces, pues la falta de un ingreso estable y como constante hace que ella pues se desespere muchísimo, y sigo leyendo el testimonio. Apareció la oportunidad de un trabajo fijo enseñando de nuevo en una zona súper lejana de Antioquia, en un municipio de difícil acceso y con presencia de grupos armados. Pero desesperada por la situación económica, sin mirar dónde eran ni las condiciones, lo cogí. Entonces, ella describe el sitio como un lugar, pues eso, muy conservador, en donde inclusive, pues algunas paredes estaban marcadas con la leyenda AUCE, que son las autodefensas, no recuerdo, Autodefensas Unidas de Colombia, que es un grupo paramilitar. Entonces, digamos que todo ese ambiente tampoco le ayudaba a ella para concentrarse y poder dedicarse a la investigación, además que tenía que trabajar, ¿no? No es que estuviera ahí y pudiera dedicarse a la tesis, sino que tenía que trabajar, estaba este contexto pues violento y ella tenía que hacer la tesis. Entonces esto pues le provocó angustia y ataques de pánico. De las personas a las que entrevisté, fue la única que me comentó haber recibido, perdón, apoyo psicológico. Por otra parte, tenemos a Laura, que ella definió su situación como de precarización porque desde que inició el doctorado no tuvo una beca. Ella pagó el primer semestre del doctorado con ahorros que tenía, pero después empezó a tener múltiples trabajos temporales que eran muy precarizantes. Entonces, ella compartió: yo no puedo decir si yo buscaba hacer varias cosas a la vez porque esa es mi personalidad o si era la única forma de hacerlo. Entonces, ella trabajó un tiempo como profesora de cátedra en una universidad privada. También tuvo un puesto dentro de la universidad que ahorita no recuerdo el nombre del puesto, pero la idea es que ella dictaba un curso y con eso no pagaba la matrícula y le daban un salario, pero era un salario pequeño. Digamos que la mayor ventaja era que no pagaba la matrícula, pero no podía mantenerse solamente con ese trabajo porque el salario era muy bajo. Entonces tenía que hacer otras cosas de freelance. Entonces así se mantuvo durante muchos años. Inclusive, pues trabajó en varios proyectos de investigación dentro de la universidad, en 3 me parece, pero lo mismo, o sea, el salario no era suficiente, entonces tenía que tener pues muchos trabajos al mismo tiempo. Ella lo dijo así: la sufrí alguna vez, pero yo creo que cuando digo que no logro hacer todo a la vez es porque es así. Y pues la tesis fue quedando para otro momento, pero también porque yo no sabía bien qué hacer con ella. Hay gente que lo logra y de verdad los felicito, me parece increíble, pero yo no logré hacer todo bien al mismo tiempo, ¿no? Y ella se refiere a trabajar y desarrollar la investigación y además trabajar pues en múltiples cosas. Sofía, por su parte, ella sí conservó el mismo empleo durante todo el tiempo como docente de cátedra en otra universidad privada, y aunque tenía una menor carga mental, porque digamos que ella sí tenía un salario fijo y estable, que ojo, las clases que dictaba tampoco estaban como relacionadas
con el tema que estaba desarrollando en su tesis, sino que era como otra cosa, aumentó el pago de matrículas. Bueno, todas tenían que pagar muchas matrículas, porque después, cuando Laura ya deja de estar vinculada con la universidad, pues tiene que seguir pagando las matrículas. Y en el caso de Killari, ella también. Entonces, Sofía dice así: hubo una época en que sí pedí a mi coordinadora bajarme el número de cursos, que no podía, porque realmente tenía 4, que era también como para tener el sueldo mayor, y eso también era para poder pagar el doctorado, es decir, la matrícula, y se refiere a que tenía 4 cursos al semestre. Pero claro, 4 cursos se volvía como muy intenso el día, entonces no dejaba tiempo para hacerlo todo, perdón. Entonces yo creo que duré 4 semestres trabajando menos, ganando menos, pero con el intento de poder hacer más, claramente, de la tesis. Sasha, por su parte, financió el doctorado con una herencia y con pequeños trabajos temporales que tuvo, y lo que dijo fue que ese dinero le alcanzaba solamente para sobrevivir. La poca plata que tenía tocaba medirla muy bien. Por su parte, Romy se caracterizó porque durante los 4 años que estuvo en el doctorado tuvo un empleo que era estable, flexible, y que además estuvo relacionado con su investigación. Entonces, ella estaba muy orgullosa porque decía: fui la primera persona que pagó su doctorado y que terminó en el tiempo. O sea, se refiere a que pagó todas las matrículas, se mantuvo y además terminó a tiempo. No logró graduarse, digamos que inmediatamente o muy pronto de cuando terminó, porque ahí también hay una cuestión que, bueno, se sale un poco de esto, pero que tiene que ver con la violencia institucional, porque las personas que evaluaron su tesis se tardaron más de 6 meses en entregar los conceptos de la tesis. Entonces, pues eso hizo que se atrasara muchísimo todo el proceso de sustentar y de graduarse. Pero en sí, digamos, pudo entregar su tesis en los 4 años, y entonces esto fue gracias a 3 motivos. El primero, se consideraba con una sólida formación teórica, entonces decía: pues yo por esa parte no tuve ningún problema, siempre me fue muy bien. Que esto es un contraste con otras de las participantes que voy a presentar en el siguiente apartado, ¿sí? O sea, Romy tenía mucha seguridad en sí misma. Otro de los motivos fue que gran parte del tiempo trabajó desde su casa, hacía home office, entonces esto le permitía organizar sus horarios entre su empleo y la tesis, ¿no? Entonces me contaba como: no, pues es que yo de tal a tal hora trabajaba y luego ya me ponía en la tesis y no sé qué. Tampoco tenía como muchos desplazamientos y cosas que, digamos, ocuparan más de su tiempo, entonces pudo dedicar bastante a la tesis. Y otro que también es fundamental es que su investigación estuvo vinculada con su trabajo. Ella lo dijo así: en el diseño y la implementación de la metodología, la ventaja es que como yo viajaba tanto, cuando no estaba haciendo el home office, viajaba, podía hacer el trabajo de campo, entre comillas, en estos lugares. Entonces, el trabajo y la investigación estaban 100% relacionadas, ligadas, y eso es lo que le permite, además de los otros 2 puntos, pues poder terminar en tiempo. Entonces, el caso de Romy muestra que para algunas personas puede resultar más sencillo compaginar las actividades laborales con el doctorado cuando se cuenta con un sólido capital académico, un trabajo estable con horarios flexibles y la posibilidad de desarrollar la investigación en el mismo espacio laboral. El siguiente efecto pernicioso es el desamparo. Yo dije que me iba a tardar solamente media hora y ya vi que ya llevo más tiempo. Ahí voy. Entonces, el desamparo está relacionado con una duda de sí misma. Y bueno, la frase que dijo una de las participantes fue: siempre sentí que no pertenezco del todo, y pertenecer del todo a la academia.
Entonces se duda de las capacidades para hacer un trabajo académico significativo, sobre todo cuando pues estas personas por esta inestabilidad laboral tampoco tienen la posibilidad de estar como muy vinculadas con las actividades académicas de la institución, entonces no son cobijadas, que cobijado es un término que yo retomo de acá de una investigación que hice en México también con estudiantes de doctorado que dicen que se sienten muy cobijadas, por una comunidad académica que les permita dialogar y fortalecer sus argumentos. Entonces, voy a leer los testimonios de Quillari. Experimenté mucho como esa sensación de que como estudiante eres menos y no me interesa tu tema. Entonces, lo que ella dice es que cuando llega a la universidad, ella plantea un tema relacionado con cuestiones, por ejemplo, de género, y entonces parecía que al profesorado del departamento en donde ella ingresó para hacer el doctorado, pues como que ese tema les parecía muy poco relevante, entonces por eso tuvo este problema que durante 2 años en realidad nadie pues la acompañó en su proceso de investigación. Y lo otro que dice es, supongo que hubiera sido también más fácil hacer el doctorado si hubiera estado en red, ¿cierto? Como que, ay, sí, me contacté con estos estudiantes que están haciendo lo mismo. Lo que yo pienso es significativo, lo que yo pienso está dialogando con este que está haciendo esta tesis. Qué interesante esto. Entonces, lo que pasa con ella, pues ya hablé sobre las múltiples mudanzas que tuvo que hacer y la falta de una comunidad académica y entonces hay una duda pues epistémica sobre ella misma, ¿no? O sea, como que lo que yo estoy pensando realmente es importante y es por esta falta de comunidad. Laura también dijo, creo que lo he tratado tanto de encajar para que pudiera caber en los estándares académicos que no cabía, porque por ahí no era. Yo no sabía si lo que estaba escribiendo era una tesis de doctorado. Yo tenía esa duda. Yo a veces me pongo a pensar si existe alguien que dudara más que yo misma, y tal vez no, ¿sí? Hijo de pucha. Y ahí lloro un poco. Yo no me sentía como que segura con ese capítulo, aunque pues había pasado para el libro, se había publicado. Yo no tenía seguridad de que eso era algo valioso académicamente. Entonces, pues lo mismo, ¿no? O sea, no hay como esta posibilidad de formar parte de una comunidad y se duda de que lo que se está haciendo es relevante y ella dice, a lo mejor yo soy quien más dudaba de mi trabajo. Por su parte, Sofía vivió una situación similar a la de Quillari, pero digamos que a la inversa, porque ella durante sus 2 primeros años del doctorado sí tuvo acompañamiento de su directora de tesis, pero después de esos 2 años la directora literalmente la abandonó. Entonces, durante 6 años, lo que ella comenta es que nunca le hizo una retroalimentación, no le decía si iba bien, obviamente no tenían reuniones y que inclusive pues llegaba a nunca responderle los correos electrónicos. La directora, por ejemplo, hacía parte de una red internacional de investigación sobre el tema que Sofía estaba estudiando y nunca la invitó a ser parte de esa red. Entonces, lo que ella hizo fue buscar un cotutor externo, internacional también, fuera de Colombia, y eso fue como lo que hizo que ella pudiera sacar su tesis, porque era este cotutor que estaba en otro país el que le leía, le retroalimentaba y todo esto. Entonces ella dice, yo funciono más con deadline. Entonces el hecho de no tener a nadie que me dijera, pues mándame cosas, o saber que hay alguien pendiente que me leyera, hizo también que yo perdiera, entre comillas, tiempo, porque pues yo me daba tiempos para escribir, pero mis tiempos estaban atravesados por cosas de trabajo. Entonces, nuevamente aquí vemos esta cuestión de no tener la disponibilidad de tiempo total y el abandono de la persona que le estaba acompañando hacen que ella pues se vaya retrasando, retrasando y retrasando. Y aquí hay otra cuestión también que tiene que ver con la inseguridad. Todas las veces que me pueden hacer comentarios es como, uy, pero no sé escribir de verdad. Los editores de un libro donde publicó un capítulo le comentaron un montón y entonces era como, de pronto no soy rigurosamente académica, ¿sí?
cuando escribo y alguien lo revisa y me hace comentarios, todo el tiempo es como miles de agujas. Y bueno, aquí en el caso de Killary, Laura y Sofía, pues claramente hay un tema de género, porque las tres son mujeres que están dudando de sus capacidades epistémicas para poder hacer algo que sea valioso académicamente, y lo quiero vincular nuevamente con esta idea del académico ideal. ¿Quién puede representar a este académico, por ejemplo, del que habla Bourdieu, ¿no? O sea, ¿quién sí puede tener el hábitus académico y quién no? Y al menos en este caso parece que las mujeres, por tener que trabajar, por no estar en una comunidad académica, por no recibir retroalimentaciones respecto a que sus trabajos son relevantes, pues pareciera que no. Y el caso de Romy también es relevante porque aunque tenía esta seguridad muy fuerte en sí misma de tener un buen capital académico, recibió burlas por parte de quien le acompañó, me parece que fueron los 2 primeros años del doctorado o el primer año y medio. Entonces, lo que nos dice es, cuando hay burlas y un proceso sobre todo doctoral, como que te aumenta la vulnerabilidad de muchos aspectos, porque te hace dudar de ti, y más en el contexto de estos señores. Pues eso lo que hizo fue básicamente ponerme a mí a pensarme primero si lo que estoy haciendo tiene algún tipo de importancia. Digamos que su caso también muestra cómo hay violencia dentro de la academia, porque en lugar de hacer una retroalimentación, digamos, seria y rigurosa, la retroalimentación se hace a partir, pues, de burlas y de comentarios denostativos al trabajo que se está haciendo. La situación de Romy se solucionó cuando después de su examen de candidatura cambió a su director de tesis. El último efecto pernicioso que yo encontré, al menos en estos casos, en dos, fue el pragmatismo, que es, ya no puedo hacer nada más, el pragmatismo para poder entregar la tesis. Bueno, en el caso de Romy no hubo pragmatismo porque pues entregó en el tiempo que se esperaba. En el caso de Sasha y Laura, pues tenían como una visión más positiva de lo que había sido su proceso en el doctorado. Laura, por ejemplo, comentaba que como ella encontró su tema de investigación muy recientemente, al momento en que hicimos la entrevista, muy recientemente me refiero quizás 2 o 3 años antes, digamos que sentía que el doctorado había empezado a partir de ese momento y lo que había pasado antes formaba parte, pues sí, del proceso, pero no se sentía tan cansada, tan, digamos, harta de no poder terminar. Pero en el caso de Killary y de Sofía sí fue así. Entonces, las situaciones narradas exponen cómo el proceso doctoral puede volverse pesado y abrumador por no contar con las condiciones materiales adecuadas para desarrollar la investigación, por trabajar de manera aislada, poniendo en tela de juicio la capacidad, y en ocasiones por no contar con el acompañamiento idóneo. Entonces, en estos dos casos, el proceso dejó de disfrutarse, se convirtió en una carga y finalmente tuvieron una especie de resignación pragmática que las impulsó a entregar sus tesis en realidad sin mucho entusiasmo. Ay, perdón, es que tengo lentes de contacto y no estoy viendo muy bien. Bueno, Killary dice, en este punto ya la investigación no tenía nada de gozoso para mí, aunque mi tema de tesis yo lo había decidido conscientemente. Era un tema muy hermoso, el campo fue muy bonito. Es decir, ella recuerda con nostalgia como todo ese proceso que vivió antes, su tema para ella seguía siendo importante, el trabajo de campo que había hecho, la etnografía, lo disfrutó muchísimo, pero para ese momento ya no estaba disfrutando, pues ya habían pasado muchísimos años. Además, ella se embarazó 8 años después de haber ingresado al doctorado. La noticia fue agridulce porque si bien quería ser madre, estaba exhausta de no haber terminado la tesis ni de tener un trabajo estable y digno. Ella enfatizó que el nacimiento de su hijo fue un aliciente para terminar la tesis.
Mi hijo me ayudó a centrarme mucho, como que ya, la verdad, lo que tengo que hacer es práctica, entre un campo que pude construir, un camino que pude trazar, unas experiencias que pude tener, recogerlas en un texto que medianamente sea decente, presentable. Ya no puedo hacer nada más. Sí, entonces hay un agotamiento también por todo lo que se ha tenido que vivir para llegar a este momento. Así, después de 10 años y muy desmoralizada, Quillari sustentó su tesis en 2024 y se graduó ese mismo año. Para Sofía, en lugar de ser una oportunidad para aprovechar y disfrutar, la tesis se convirtió en un deber que tenía que cumplir. Esto ocurrió porque, como dije, pagaba una matrícula muy alta y en 2023 supo que la matrícula tendría que ser de 10 millones. Entonces sintió que eso afectó su posibilidad de continuar en el doctorado, pero al mismo tiempo le avanzó para decir, no, ya basta, eso hay que terminarlo. Entonces fue como el empujón que una siente que necesita a veces para decir, pues termina, sí, sí, ahora ponte como objetivo que tienes que terminar y ya, chao. Porque subió el costo de la matrícula, entonces ella sintió que tenía menos posibilidades, porque cada vez que se inscribía, aunque ella no terminara, pues tenía que seguir pagando la matrícula semestral, ¿no? Entonces, por eso también viene como esta prisa por terminar y por el desgaste emocional de tantos años. Cerrarlo rápido, en el sentido de que ya, como que me está importando muy poco la calidad, pues como te digo, quiero terminar y no quiero entregar el proyecto súper lindo, súper bonito. Quiero entregar un proyecto decente que pueda pasar, que pueda ser leído, que se pueda comentar. No estoy buscando la tesis meritoria, no estoy buscando la tesis excelente, pues es mi tesis de este momento, como de este proceso, y estar bien yo, cómoda con eso, como eso es lo que puedo dar. Y bueno, esto estaba vinculado con lo que mencionaba al inicio sobre cómo la racionalidad neoliberal en el sentido de maximizarse a sí misma y de buscar como la distinción y el destacarse, ¿no? Ella dice, yo ya no quiero una tesis meritoria, una tesis laureada, tesis excelente, a mí eso ya no me importa, yo lo que quiero es terminar, que el trabajo sea presentable, se pueda comentar y listo. Entonces, bueno, considero que tanto Quillari como Sofía tienen también como esta resignación pragmática por motivos económicos. Sofía porque no quiere seguir pagando la matrícula y tampoco piensa dejar el doctorado porque digamos que ya invirtió muchísimo en pagar las matrículas, los yo no sé cuántos semestres que la pagó, pero fueron muchos. Y Quillari, por su parte, de no terminar la tesis, pues estaría condenada a pagar el crédito condonable que le había dado Colfutur, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay como este eh, resumen sintético de la presentación. Y bueno, a nadie le escandaliza lo suficiente que las personas en formación no cuenten con los recursos económicos para sostenerse dentro de los programas y se espera que esta cuestión social sea resuelta de manera individual, principalmente a partir de la sobreexplotación laboral. Bueno, tengo que decir que yo hice mi tesis del doctorado con profesoras de la Universidad Nacional de Colombia y entonces muchas de ellas buscaban recursos para financiar proyectos de investigación precisamente para poder apoyar a sus estudiantes. Obviamente también se beneficiaban porque ellas podían seguir investigando y publicando y produciendo y todo esto, pero sí había, al menos en el discurso, un énfasis en que esto se hacía mucho para apoyar estudiantes, ¿no? Y alguna vez alguna de las profesoras había un estudiante de doctorado y yo luego dejé de ver al estudiante, dejó de asistir a las clases y le pregunté a la profesora por este estudiante y me dijo que pues como no tenía beca, el estudiante había tenido que irse a trabajar, ¿no? Entonces ella me decía algo como, pero es que si no tienen para comer, ¿cómo les decimos que se queden? Entonces, bueno, es un problema social que se individualiza.
También es necesario pensar en cómo los descuidos institucionales facilitan que las personas que no cuenten con el acompañamiento adecuado y que inclusive sean violentadas explícitamente sin ningún tipo de consecuencia. La directora de Sofía la abandonó durante 5 años y aún así obtuvo el crédito de haberla acompañado sin realmente haberlo hecho, porque pues la directora figura en la tesis como la directora, aunque durante todo este tiempo no la leyó, no la retroalimentó, nada. Para finales de 2025, todas las participantes obtuvieron el grado de doctor, doctora, doctore, y finalmente eso es lo que la institución reporta, la tasa de personas graduadas, omitiendo los daños materiales y emocionales que las personas pueden llegar a enfrentar por la ausencia de apoyos suficientes. Es urgente pensar en cómo podemos construir instituciones más cuidadosas y responsables que posibiliten la conformación de colectividades en donde lo que se encuentra en el centro sea la vida y no los valores del mercado que dañan de múltiples formas a las personas. Para esto también, pues obviamente se necesita un mayor financiamiento a las instituciones. Si la universidad no tiene los recursos suficientes, pues es obvio que va a seguir cobrando matrículas a sus estudiantes y pues mucho menos va a estar en la posibilidad de ofrecerles becas de manutención o financiar sus investigaciones. Muchas gracias por su atención. Aquí está mi correo por si a alguien le interesa que estemos en comunicación. Y bueno, gracias. ¿Se sigue compartiendo? No, ya no. Listo, gracias. Bueno, no sé si damos la palabra a quienes la pidan o creo que también habría algunas cosas en el chat. No sé cómo prefieran el orden, o más bien tú cómo prefieres el orden. Pues quienes levantaron la mano, pero yo no veo manos levantadas. Yo sí veo una y ahora dos. Bueno. Sí. Entonces, primero creo que era Lau, si no lo vi mal. Entonces empezamos con ella y te pregunto de una vez si vas a preferir recibir varias preguntas y responder de una vez o mejor respondes a cada pregunta. ¿Cómo prefieres? Sí, mejor un grupo de preguntas, por favor. Bueno, entonces empezamos con la primera que pidió la palabra, que es Lau. Gracias, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, ok, gracias. Hola, buenas noches. Sí. Bueno, muy interesante. Me quedan, la verdad, varias dudas. Desafortunadamente no alcancé a entrar desde el comienzo y no sé si se dijo al inicio de la presentación. Si solo se tomaron em, personas femeninas para el estudio, si no se tomaron hombres, ¿por qué razón? Y porque pues en el título de la presentación yo pensé que era más amplio, por un lado, y por otro no me quedó claro por qué se reduce a un problema de género, uno de los problemas presentados, eh, siendo que si es que solamente se tomaron mujeres, no hay como esa posibilidad de hacer como la comparación entre graduados y graduadas, hombres y mujeres. Esas son mis dudas por ahora, gracias. Muchas gracias. Entonces seguimos con Elizabeth. Sí, muy buenas noches. Isaura, felicitarte por este trabajo que ejemplifica y muy bien lo que padecemos, y digo así, padecemos las personas que decidimos hacer un doctorado. Yo creo que el retrato está muy, muy bien hecho. Eh, y por supuesto, esos temas de género
para quienes somos mujeres que también tenemos actividades de cuidado y que debemos responder con unos tiempos. Esos tiempos no son considerados por las instituciones. El tiempo que tú tienes que dedicar al cuidado de la casa, al cuidado de los hijos, al cuidado, bueno, todo lo que tiene que ver con cuidado, eso no es contemplado. No sé si solamente lo hiciste sobre Colombia, bueno, sí es sobre Colombia, pero quisiera saber si tú eh, en algún momento de tu tesis comparaste con situaciones que viven o que se viven en otros países en los cuales los estudios posgraduales tienen financiación del Estado, ¿ya? Y si tienes allí algo que decirnos. Mm, Creo que otro elemento importante es que incluso, y del cual no se da cuenta, es algo que tú también retratas bien, y es este tema de la soledad, de la competencia, eh, y que finalmente, bajo el supuesto de que tú eres investigador o que ya has realizado investigación en la maestría, en tus procesos de maestría, pues lo sabes todo, ¿ya? Y por eso entiendo que ese acompañamiento que deben dar los directores no es el que generalmente se espera, ¿no? Entonces, si tienes también algo al respecto, te agradezco. Y bueno, me parece que hiciste una muy buena fotografía. Incluso esta persona que tuvo que asistir a psicólogo, porque hay muchos memes sobre quienes están realizando estudios doctorados y uno de esos es el de la esquizofrenia entre el terminar, no terminar y bueno, todo lo que tú describiste. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres seguimos con Judy? Hola, buenas noches, gracias. Bueno, yo soy también estudiante del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales acá de la universidad. Y pues te agradezco mucho, Isaura, por tu presentación, por esa investigación tan interesante. Escuchándote, pues realmente como que se mueven muchas fibras para mí. Bueno, también por mis vivencias propias en doctorado, también porque pues yo hice mi maestría en Alemania con Colfuturo. Yo tengo que decir que tuve mucha suerte, creo que soy de las pocas historias como alegres, no sé, como amables de ese programa Crédito Beca, porque creo que la mayoría no la pasa nada bien. En mi caso personal creo que tuvo que ver pues que pedí un monto muy bajo y afortunadamente allá me becó el DAD un año. Entonces, bueno, tuve mucha suerte. Y pues en particular esa historia me conmueve muchísimo, qué dureza, qué difícil esa situación. Y pues en cuanto acá a la universidad, pues también me remueve mucho los datos que das inicialmente respecto de pues cómo ha venido disminuyendo también la participación del Estado en la educación superior pública. Nosotros en la universidad pues estamos ahora mismo enfrentando un problema estructural muy grave, justamente por la subida de las matrículas. Nosotros, de hecho, en posgrados pues estamos trabajando desde un comité de costos porque pues claramente esto es un problema que cada vez es peor y pues la voluntad en particular de los decanos, que es con quienes más problemas se tienen para llegar a acuerdos, pues son muchos. Entonces ese es un problema que vivimos cada día en la universidad y pues creo que ahí también tiene que ver con justamente con estas políticas neoliberales y sobre cómo se conciben los programas. Entonces, pues ahí tendría como varias preguntas. Bueno, la primera era respecto pues de qué países eran las personas que hicieron parte de tu estudio y pues como de qué universidades. De pronto relacionado con otra pregunta en cuanto a si se había pensado o si contemplaste en algún momento hacer un análisis comparativo con otros países. Y esto es relacionado con algo que es la concepción que se tienen de los doctorados.
como yo hice mi maestría en Alemania, yo tengo una idea muy distinta que a mí me sorprende mucho que en la Universidad Nacional no se tiene, pero además en general en Colombia no se tiene. Y es que los doctorados son trabajos investigativos de tiempo completo. Eso no se ve así acá. Aquí hay un problema muy grave respecto de cómo se entiende el doctorado como si fuera algo equiparable o parecido a una maestría, una especialización y cómo se cobra duro, ¿no? Porque es que como es lo más arriba hay que cobrar durísimo y esa es una concepción completamente equivocada de lo que es un doctorado. Lo que pasa en Colombia, lo que pasa en la Universidad Nacional siendo pública, que lo hace un más grave, es que estamos pagando por trabajar y estamos pagando por trabajar cantidades exorbitantes que ni siquiera se justifican porque la universidad pues no brinda ni la infraestructura tecnológica, ni física, ni el acompañamiento requerido, entonces estamos pagando por prácticamente nada. Entonces, ese es como un punto, si de pronto en algún momento esa concepción de los doctorados ha hecho parte como de tu análisis, justamente porque en otros, y creo que esa es una diferencia importante en otros países de la región como México y Brasil, el acompañamiento, pero además el apoyo financiero es mucho más claro y eso hace que pues tengan unas tasas de doctores que son las más altas de la región en completa oposición con Colombia, que es una de las peores, de las más bajas. Entonces, bueno, tenía como eso que decir y muchas gracias por la presentación nuevamente. Muchas gracias. Había otra persona, pero creo que ya se salió, se cayó. Entonces, pues, mientras, si quieres, responda a las preguntas, porque ya no veo la mano. Sí, yo también la vi. Pero me parece bien responder a estas preguntas y después, si otra vez levanta la manita, pues yo. Bueno, muchas gracias. Yo no sabía cuántas personas había conectadas porque pues estaba presentando y la pantalla no me permitía ver aquí y son desde mi percepción bastantes. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por las preguntas y por los comentarios que me parecen súper relevantes y muy motivadores para para seguir trabajando con este tema. A ver, voy a contextualizar un poco ya que tenemos tiempo. Yo soy mexicana y yo hice el doctorado en Colombia. Entonces lo hice becada y claramente cuando yo voy a Colombia y veo que la situación es tan radicalmente distinta a como es en México, surgen en mí muchas inquietudes respecto a la neoliberalización de la universidad, de las instituciones públicas allá en Colombia y por eso hice mi tesis de doctorado sobre las prácticas de las profesoras titulares, específicamente de la sede de Bogotá. La tesis está en el repositorio de la universidad, si les interesa verla, buscan mi nombre y ahí les va a aparecer. Entonces, lo que ocurre es que en la tesis yo encuentro que las profesoras tienen un trabajo que yo analizo a partir del concepto de cuidado. Tienen un trabajo de cuidado muy importante con sus estudiantes porque precisamente hay toda esta falta de apoyos, no hay becas, es muy difícil para las y los estudiantes de estas profesoras mantenerse dentro de la institución. Y lo que ocurre cuando termino la tesis es que regreso a México y claramente necesito un trabajo. Entonces, para mí era importante, o sea, como, bueno, la tesis del doctorado sí se basa, o digamos que el foco principal son las profesoras titulares, pero yo también entrevisté a estudiantes de la Nacional en ese momento, que eran estudiantes de maestría y de doctorado, para saber cómo ellas y ellos interpretaban como las prácticas de las profesoras. Entonces, una vez que vuelvo a México, todo esto va a tener sentido, lo prometo. Una vez que vuelvo a México, me postulo a unas becas de estancias postdoctorales que hay en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el Centro
es que el nombre del CIEG y el del CINVESTAB son muy parecidos, por eso dudo, pero es Centro de Investigación y de Estudios de Género, el CIEG de la UNAM. Y en esa investigación me propongo analizar cómo estudiantes de doctorado en específico perciben que es la relación con sus tutores, tutoras de tesis, ¿sí? Porque yo ya tenía este antecedente de las profesoras en Colombia y precisamente como allá las prácticas de cuidado están muy relacionadas con el sustento económico, quería ver qué ocurría en México, en la universidad pública más grande y más prestigiosa del país, dado que aquí la UNAM no cobra matrícula y además la ahora CCT, antes CONACYT, otorga becas para estudiar los doctorados, ¿sí? Entonces, para mí era muy interesante indagar en qué pasaba en un contexto pues contrario al de Colombia. Entonces, hice entrevistas con estudiantes de doctorado y ahí creo que voy a poder responder un poquito la pregunta de Elizabeth respecto a la comparación con situaciones que se pueden vivir en otros países, porque sí, precisamente como no hay esta cuestión del tema económico, las prácticas de cuidado pues son distintas. Me voy a permitir compartirles un artículo que si a alguien le interesa, me puede escribir un correo y con mucho gusto se los mando porque este artículo no es de acceso abierto. Cuando los de Taylor and Francis vean esta presentación y me escuchen diciendo que yo se los voy a mandar, tal vez tenga un problema, pero bueno, me lo mandan, me mandan el correo y digamos que en este artículo que les puse ahí, voy a compartir un poquito la pantalla nada más por si alguien no está viendo. Ay, no, no me deja. Bueno, un segundo y tal vez lo logro. En este artículo lo que hago es, no me deja. Bueno, es develar como esas prácticas de cuidado que ocurren en un contexto en el que no hay que pagar una matrícula y las y los estudiantes pues eh, tienen una beca, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos que ese artículo que les compartí ahorita habla como de las cosas positivas, de las prácticas de cuidado y cuidadosas. Sin embargo, les voy a compartir otro artículo también en el chat. Ese artículo sí lo pueden descargar porque es de acceso abierto. En este segundo artículo sí hablo de prácticas violentas, tutores. Acá en la UNAM existe una figura del comité tutor, entonces cada persona que ingresa a un doctorado tiene a su tutor o tutora principal y a dos personas que integran el comité tutor. Entonces, las prácticas violentas de las que me hablaron estas personas fueron cometidas tanto por su director, por personas del comité tutor, por profesores o profesoras que les daban seminarios o por autoridades institucionales. Entonces, digamos que aunque no está esta cuestión de la precarización económica por el pago de matrícula y la falta de becas, sí hay prácticas violentas que se están reproduciendo en la UNAM, por lo menos. Y esto ocurre también mucho porque el sistema de pago es, digamos, en la nacional, al igual que en la nacional, no existe la homologación salarial. La cuestión está en que en Colombia, digamos que el salario se incrementa por los puntos, ¿no? Entonces yo publiqué algo, me dan unos puntos, mi salario se incrementa para siempre. Y así cada vez que yo publique o lo que sea. Lo que ocurre en México es que hay un salario, digámoslo así, base, y en la UNAM tienen un programa que ahorita no recuerdo el desglose de las siglas, pero es el PRIDE, y con el PRIDE hay categoría A, B, C, D y E, me parece, del PRIDE, y eso es una bonificación salarial mensual que se logra justamente con la
productividad. Y también tenemos el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, que también da un estímulo económico al mes. Entonces, ¿cómo se logra tener tanto el PRIDE como el SNI? Con publicaciones. Y lo que parece ocurrir en muchos de los casos de violencia hacia estudiantes de doctorado, pues es que se les deja de lado, ¿no? O sea, lo que se prioriza es la publicación y no el acompañamiento, porque lo que reditúa económicamente, pues es la productividad académica. Entonces, bueno, yo pienso que hay muchísimo campo de estudio para este tema de doctorados en América Latina, porque de verdad, hasta donde es de mi conocimiento, hay poquísimos artículos. En Brasil no me atrevería a decir que es así, porque la verdad es que mi búsqueda de publicaciones en portugués no fue muy extensa, pero en el resto de los países de América Latina, yo diría que es casi nula los trabajos que existen sobre las problemáticas que enfrentan quienes están desarrollándose en un doctorado. Y en ese sentido me gustó mucho lo que dijo Judy, porque es un error que yo misma cometo al decir que son estudiantes de doctorado, porque no es cierto. O sea, son personas profesionales que se están dedicando a desarrollar una investigación y, como ella bien lo señaló, es un trabajo. Entonces, el que se les considere todavía como estudiantes me parece que sí resulta problemático. Y aquí quiero decir que si bien en México hay estas becas para estudiar doctorado todavía, estamos enfrentando una situación que no sabemos en qué, bueno, dos situaciones que no sabemos en qué van a parar, porque por una parte sí hay becas, sí hay financiamiento para estudiar maestría y doctorado, es decir, la gente no tiene que pagar la matrícula y recibe su beca mensual, pero por otra parte no hay trabajo. Las instituciones enfrentan lo mismo que ocurre en la nacional, que la planta está congelada, no se puede contratar a nadie, no hay presupuesto. Entonces tenemos, no tengo las cifras exactas, tampoco sé si existen, de cuántas personas egresadas de doctorados hay sin empleo. Tenemos las becas postdoctorales, lo que yo les decía, yo tuve una beca postdoctoral de la UNAM, también existen las becas postdoctorales de SCT, que es la que tiene Serhat, pero eso no garantiza de ninguna manera que después las personas van a tener empleo. Hay mucha gente, insisto, de todas las áreas del conocimiento que tiene doctorado, tiene postdoctorado y que no encuentra trabajo. Eso por una parte. Y por otra parte, yo trabajo en un centro público de investigación que se dedica más a la investigación que a la docencia, no como el caso de la UNAM, que es una institución dedicada mucho más a la docencia que a la investigación. Pero en el CIMBESTAB, en donde yo trabajo, por ejemplo, estamos enfrentando actualmente una reducción en el número de becas de posgrado que se nos otorgaron. Nuestra corte pasada de maestría es de 19 personas y para la siguiente se nos otorgaron 16 becas. Eso quiere decir que nos redujeron. Pero para estudiantes perdón, otra vez, para personas que quieren hacer un doctorado, el caso es peor porque solamente se nos asignaron, déjenme ver, creo que son 6 becas y esas 6 becas ya fueron dadas a personas que entraron en febrero. Y hay 4 personas que quieren entrar en septiembre y esas personas no tendrían beca. Entonces, México está entrando como en un proceso, digamos, de más neoliberal, lo cual nos resulta pues problemático y contradictorio a muchas personas porque tenemos a una presidenta que se dice de izquierda, que inclusive tiene una plaza en la UNAM, en el Instituto de Ingeniería. Entonces, como que no nos queda muy claro por qué una persona que se ha dedicado a la investigación está haciendo estos recortes al financiamiento pues, de la ciencia y la educación en general, ¿no? Bueno, espero haber ahí respondido a algunas cuestiones. Déjenme ver. Sí, bueno, esta investigación que presenté ahora se basa solamente en las entrevistas que realicé
con 5 personas que estudiaron doctorado en Colombia, en Pereira y en Bogotá. Entonces, no retomo personas que hayan estudiado en otros países. Me gustaría mucho poder hacer un análisis comparativo, pero ahorita estoy, así pasa en la investigación, ¿no? Estás en una investigación y luego tienes que cambiar de tema y luego otro y otro y otro. Entonces, ahorita estoy en otra cosa, pero espero en algún momento poder retomar y ampliarlo, ¿no? Me encantaría poder hacer una cosa, además, como mucho más profunda en Colombia, porque yo sé que ahí hay más de lo que yo pude decir en este trabajo. Como dije, este trabajo se enfoca en personas en ciencias sociales, y hay otras áreas del conocimiento que me gustaría mucho saber y como presentar qué es lo que pasa en esas otras áreas respecto a la concepción de los doctorados. Judy, sí, me parece un tema súper interesante. Y claro, la carga que se enfrenta por tener que trabajar en dos, ¿no? O sea, como trabajar en el trabajo remunerado, que muchas veces es precario, inestable, y tener que trabajar en la investigación, pues es una locura total. Ya, para Lau, espero que haya quedado un poquito más claro. Las personas participantes son 3 mujeres, un hombre y una persona no binaria. Esas son las personas participantes. Y lo que yo decía de la cuestión de género se refiere a que únicamente las que, no sé cómo decirlo sin ser incorrecta, las mujeres, únicamente ellas hicieron referencia en este estudio a dudar de sí mismas, como a este síndrome de la impostora, de yo no pertenezco a la academia, mi trabajo no es significativo, no es relevante. Ni el varón ni la persona no binaria hicieron como este tipo de comentarios. A eso me refería con que hay un tema de género, pero por supuesto que puede ocurrir que haya hombres que no, que duden también de lo que están haciendo si no se encuentran como en un ambiente adecuado. Algo que quiero comentar, y en contraste con este segundo artículo que les puse en el chat, es que tanto Killary como Sasha y Laura destacaron que el acompañamiento que recibieron por las personas tutoras, director, directora de tesis, fue muy importante para ellas. O sea, a pesar de que había como todo este contexto de precarización, de no estar en una comunidad y no sé qué, siempre me hablaron bien de estas personas y de lo importante que fue el acompañamiento que les dieron. Digamos que en el caso de Sofía, ella sí digamos que lo pasó mal porque su tutora pues la abandonó, así, tal cual la abandonó. Y Killary los 2 primeros años que nadie le hizo caso también lo pasó mal, y Romy lo pasó mal hasta que cambió de director. O sea, sí hay aquí como un síntoma de que las personas, directoras, directores de tesis, tal vez también podrían mejorar en el acompañamiento que están brindando. Sin embargo, yo también, como hice esta investigación con las profesoras de allá de la Universidad de la sede de Bogotá, también pienso que hay una precarización del profesorado muy fuerte, ¿sí? O sea que, y ahora que yo también no soy más ese estudiante de doctorado y soy investigadora y me enfrento a las cuestiones de toda este asedio que yo le llamo burocrático neoliberal aquí en México, pues sí me doy cuenta que todo este contexto configura de manera negativa el trato que tenemos con nuestras estudiantes, ¿no? O sea, si a mí me están diciendo para recibir tus estímulos económicos necesitas publicar en estas revistas, y en realidad pues no voy a considerar ni la docencia, ni el acompañamiento de asesorías, ni cuando escuchas a tu estudiante porque se siente mal, va a haber personas
que sí se van a esforzar por hacerlo todo y se van a sobrecargar, pero va a haber personas que van a ser quizás un poco más, lo voy a decir así, cínicas y se van a dedicar más a la producción. Entonces creo que es un tema como súper complejo en el que a mí no me gustaría como decir, ah, sí, los tutores y tutoras hacen todo mal, sino más bien como pensar qué es lo que puede estar ocurriendo para que estas personas estén brindando un acompañamiento quizás no adecuado. Creo que con eso sí respondí. Muchas gracias. Hay otra pregunta y después quizás yo también hago un comentario si hay tiempo. Hay dos preguntas primero. Entonces empezamos con Berenice. Yo creo que está. Gracias, sí. Gracias. Para abonar un poquito a los escenarios complejos, bueno, pues antes que nada, enhorabuena, felicidades por todo este trabajo de doctorado y postdoctorado. Me llama la atención cuando se menciona que son contextos muy distintos el estudio doctoral en México que en Colombia. Yo estoy implicada en la coordinación de un programa doctoral dentro de una escuela normal en el estado de Veracruz. Y quisiera mencionar que hay principios, ¿no?, de gratuidad que se nos exige en CECITI, que no podemos nosotros cumplir porque como escuelas normales no tenemos una figura jurídica y por lo tanto no hay un presupuesto asignado. El presupuesto que nosotros contamos para poder dar vida a un doctorado es justamente a partir de las matrículas de los estudiantes, de los maestros y maestras que están en servicio. Entonces, esto ya de origen nos posiciona en contextos altamente precarizados para poder ejercer su función profesional, ¿no?, de sustento y realizar sus estudios doctorados, ¿no?, de doctorado en educación. Entonces, sí, pues hay una paradoja bastante fuerte y aún así podemos indicar a un alto compromiso, ¿no? Tanto de es como una especie de resiliencia, ¿no?, que tienes todo en contra para poder armonizar administrativamente, legalmente todo este programa, ¿no?, por todas las capas que hay que cruzar para darle esta autorización federal y estatal al programa. El mismo ejercicio también y también la incorporación de los estudiantes, ¿no?, con un compromiso que va muy ligado a problemáticas de sus centros de trabajo. Entonces, sí, me gustaría como especificar estas complejidades que existen en nuestro país también, ¿no? No todos tenemos este acceso a las becas que nos otorga CECITI. Han sido bastante disminuidos los apoyos. Gracias. Muchas gracias. Y Elizabeth. Gracias, buenas tardes, buenas noches ya. Isaura, gracias por la presentación, por compartir esta investigación. Pues creo que es bastante, pues digamos, todos los datos que recoges son muy importantes para pensarnos en los argumentos y cuestionar, sobre todo, pues estas dinámicas neoliberales que rondan la educación y especialmente todos esos estereotipos alrededor de los doctorados. Yo tengo una pregunta en relación con las edades de las personas, digamos, porque aquí en Colombia, pues a diferencia también he estado como revisando algunos datos de Europa, las edades en que nosotros ingresamos son tardías, o al menos eran tardías, ahora es que uno ve que ya, digamos, los profesionales están ingresando una vez terminan sus estudios de maestría. Sin embargo, para quienes fuimos profesores, empezamos a ser profesores investigadores antes que hacer un doctorado, pues estamos llegando como casi sobre los 45 o 50 años. Eso por un lado, pues marca
pues unas formas de abordar la investigación también, de las investigaciones que se hacen. Eh, pero también yo creo que aumenta un poco la presión sobre eso, esas mismas situaciones que implican entregar un trabajo, no sé, desde la publicación, que son trabajos que se hacen en el intermedio o en el transcurso del doctorado, pero también la entrega pues de la tesis, que es donde veo que más se centra pues tu estudio, ¿no? Em, y que tiene un valor muy, muy alto. Entonces, digamos que tengo ese cuestionamiento y pues yo aportaría un poco en temas de lo que sucede con el doctorado, lo que vale de pronto en Colombia y cómo inclusive se vuelve en un factor de exclusión para el mundo laboral y académico, ¿no? Porque efectivamente con todo el tema neoliberal que tiene la educación, al parecer no hay una cantidad, bueno, un presupuesto como para pagarnos adecuadamente. Y pues en mi caso he tenido como dos o tres, creo que tres situaciones donde abiertamente me dijeron que el hecho de tener un doctorado me excluía del proceso, de un proceso de selección, ¿sí? Entonces pues es muy lamentable que uno quede sobrecalificado, pues en un país que en principio también, eh, digamos, ha buscado estrategias o muestra al menos estrategias para aumentar el número, sobre todo de mujeres, para que participen como en estos espacios científicos. Y entonces, gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Mario, entonces le doy la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal, Isaura? Yo soy Mario Castellán, de su staff también, de la Unidad Saltillo. Me dio mucho gusto ver que estaban invitando a esta charla. No sé si la pregunta que tengo realmente está muy relacionada con tu tema, porque yo pues yo soy de ciencias sociales y soy más como de tecnologías. Pero me interesa mucho el estudio y la presencia de las neurodivergencias en la educación superior. Neurodivergencias entendiéndose como funcionamientos neurocognitivos que son diferentes a lo que se conoce como lo típico. Y en las áreas STEM, que son las de ciencias de la tecnología, ingeniería, matemáticas, etc. Bueno, ya está investigado que hay, digamos, que una mayor probabilidad o proporción de que las personas que estamos estudiando en estas áreas seamos autistas o estemos dentro del espectro. Esto es algo que ya lleva muchas décadas siendo investigado. Entonces, como que quiero hacer a lo mejor este vínculo entre esta como narrativa productivista de que todos podemos igual, de que si yo puedo, tú puedes, échale ganas porque de ti depende casi todo, ¿no? Pero siendo que hay muchas necesidades en personas neurodivergentes, en autistas y de divergencia atencional o TDA, TDAH, en la educación que requieren muchos ajustes razonables y que esos ajustes razonables no los piden porque generalmente esos ajustes dicen eres débil. O esos ajustes dicen cómo vas a necesitar más tiempo para un examen, cómo vas a necesitar otras formas de ser calificada o calificado. Entonces yo aquí a lo mejor lo que quiero traer a la conversación de esta situación como de educación neoliberal, ¿no? Tan carnicera que me parece como lo estoy viendo, muy predadora también. Como, así como las mujeres que son un grupo vulnerado, desde la cuestión, no desde lo biológico, sino desde lo social, como hemos sido educadas y educados, todas estas personas, incluyéndome a mí, que yo soy profesor, pero yo estoy dentro del espectro autista. O sea, si sabes si hay estudios que digan, mira, este es el efecto también en este otro grupo, que es valorado, entre comillas, porque tiene cierto tipo de productividad, pero en el momento en que
ya no se da esa productividad por la razón que sea, ajustes razonables, la vida te cayó encima, ¿sabes? Ya no empiezas a funcionar, entre comillas, igual, ya no empiezas a ser valiosa o valioso como lo eras antes para el sistema, y entonces te empiezan a ver como rebelde, quejoso, especialito, raro, todo lo que quieras escuchar, ¿no? Y bueno, si eres profesor, pues ahí te encargo, pero si eres estudiante es como una cosa terrible, ¿no? ¿Qué sabes tú si existen estudios, y bueno, y sobre todo en América Latina, ¿no? De este impacto en los grupos, de las diferencias neurocognitivas, y que son muy numerosos en las áreas STEM y en posgrados? Muchas gracias. No sé si ya tienes suficientes preguntas, te dejo la palabra, o si no, quizás yo también hago algún comentario, aunque pues tú... Sí, tal vez respondo y si quieres cerramos con el Vemos, comentario. sí, vemos el Sí, tiempo mejor. sí. Ay, Mario, qué gusto verte. No creo que nadie antes del Sinvestar se ha conectado a un evento en el que participe, entonces, gracias. Y sí, sé quién eres. Bueno, me parece un tema súper interesante, y yo creo que, no sé, honestamente no sé si hay estos estudios, seguramente sí, porque de todo hay siempre, aunque pensamos que estamos descubriendo cosas nuevas, en realidad sí hay antecedentes que pueden ser interesantes. Acá también hay de la sede sur, ay, perdón. Bueno, qué bueno que están aquí. Muchas gracias a la gente del Sinvestap. Eh, entonces, me parece que es un tema que si quieres podemos conversar, y creo que podríamos proponer, armar algo interesante porque seguramente te digo, sí hay. Si de por sí los estudios me refiero en el norte global y en inglés, entonces yo creo que hacer una investigación sobre esto en América Latina sería muy bueno. Entonces, si te parece bien, te mando un correo y conversamos después, porque sí me parece un tema súper relevante y además creo que también nos invitas a pensar como en otras realidades que tal vez no tenemos tan presentes, ¿no? Entonces también muchas gracias por haber planteado como esta cuestión aquí en el espacio y creo que sí podemos como seguir pensando en ello. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias también a Berenice. También me da mucho gusto que una persona que hace parte también de la educación superior en México, pero desde otro ámbito que son las escuelas normales, también se haya conectado aquí y nos haya compartido pues esta cuestión de que los recursos que tienen, el financiamiento que tienen es insuficiente y ello les lleva a tener que cobrar como estas matrículas, ¿no? Es un poco lo que yo decía con el caso colombiano, o sea, las universidades no pueden dejar de cobrar las matrículas porque verdaderamente se sostienen de ellas. Entonces, lo que necesitaríamos es un mayor financiamiento a la educación, a la ciencia, a la tecnología y no pues estas restricciones que estamos viviendo, ¿no? Y que como yo les comentaba, o sea, en México lo que está pasando actualmente es eso, estamos viviendo un proceso bueno, ya tenía mucho tiempo, pero ahorita está pasando muy, muy fuerte, muchas restricciones en el presupuesto. También lo que comentaba Berenice, para que no idealicemos a México, no todos los programas de posgrado, maestría y doctorado en México cuentan con becas. O sea, aún en instituciones públicas hay muchos programas que no tienen becas. Entonces eso también me parece un punto bastante relevante. Y Elizabeth, muchas gracias por compartirnos, Elizabeth, lo que tú también pues estás viviendo. Sí, es terrible esta situación. De verdad, yo les decía lo de México, o sea, mucha gente que tiene doctorado y tiene postdoctorados,
no puede encontrar trabajo, ¿no? Y es una situación pues muy, muy lamentable porque, bueno, el proceso de por sí es complejo, se invierte mucho tiempo, mucho dinero, mucho de todo y al final no encontrar trabajo pues resulta supremamente frustrante. Respecto a las edades de las personas, sí, cuando ingresaron al doctorado estaban al principio de sus 30s, tal vez alguien por ahí tenía ya 36, 37 años, pero la mayoría estaban en sus 30s. Y justamente me resonó lo que me preguntaste, Elizabeth, porque estoy leyendo un texto sobre jóvenes académicas en China. Y entonces la autora del manuscrito que revisé decía que eran 2 mujeres chinas que habían estudiado la maestría y el doctorado en Reino Unido y ahorita estaban trabajando en China y estaban al final de sus 20s, es decir, en China estudian el doctorado a los 25, bueno, personas que migran de China o algo así, estudian el doctorado a los 25 años. O sea, es un contraste pues bastante marcado, me parece, con lo que ocurre por lo menos en México y en Colombia, ¿no? Que aquí la gente, cuando hice las entrevistas con estudiantes de la UNAM, me sorprendía que, por ejemplo, había gente en psicología que de la licenciatura, que es el pregrado, había pasado directo al doctorado. Entonces, una de las entrevistas que yo hice fue con un estudiante, bueno, otra vez, con una persona haciendo un doctorado y tenía 25 años. Entonces, sí hay como esos casos excepcionales, pero en el caso de las entrevistas que yo hice eran personas que ya habían pasado los 30. Sí, creo que hay unos comentarios en el chat. Entonces, hay bastantes. Mm, los leo si quieres, Serhat. Pues si quieres, yo los leo, como prefieras, y tú respondes o los leo todos y tú toma notas y después, si ves si hay sobre alguno quieres hacer quieres hacer algún comentario. Es que estoy viendo aquí los primeros, la verdad es que no les entiendo mucho. Em, Voy a leer nada más el de ITZY. Gracias, ITZY. El presupuesto para escuelas normales más que insuficiente está en números rojos y en austericidio. A nivel federal solo tenemos asignados 9 millones en la Ciudad de México. Bueno, 9 millones de pesos mexicanos, porque 9 millones de pesos colombianos es nada. Gracias, ITZY. Sí, yo diría que es un austericidio en la ciencia en general. Serhat, si quieres lo que me ibas a comentar. Muchas gracias. Pues un comentario para destacar algo que pues es un muy buen trabajo que tiene varias implicaciones, habla de muchos problemas que se puede desarrollar más. Pero en este momento al menos lo que me llama la atención más es la desvalorización de las personas que se forman como investigadores e investigadoras en nuestros países, yo estoy incluyendo todo lo llamado tercer mundo, como yo también, que soy de Asia Occidental, comúnmente llamado Medio Oriente, que yo intento no utilizar el término por el eurocentrismo, pero en cualquier caso, pues, Asia Occidental, África, América Latina, tenemos justamente esto en donde hay una desvalorización de tanto la recopilación y construcción de datos como su análisis desde adentro. Y yo también pensaría, y quería hacer este comentario justamente como parte de ese neoliberalismo global, pues trae estas jerarquías epistemológicas también, y pues una de esas jerarquías implica cierto tipo de extractivismo, en donde pues quienes vienen a hacer la investigación, vienen a extraer datos desde los centros de conocimiento en el norte global y después nos vendan y con sobreprecio, desde mi perspectiva, a los marcos teóricos como el producto procesado. Y pues yo, como tú sabes, como siempre he sostenido la convicción de que pues hacer
ser parte del contexto en donde uno realiza el estudio trae una gran ventaja intelectual que pocas veces vemos en los trabajos de las personas. A veces sí vemos en los muy buenos trabajos, pero muchas veces cuando yo leo las publicaciones de personas de los centros, hablando de la violencia aquí, hablando de la violencia en el Medio Oriente, entre comillas, y yo veo que en realidad pues están hablando desde un cierto tipo de ignorancia por falta de experiencia cotidiana, falta de conocimiento contextual, a veces incluso falta de habilidades lingüísticas que se notan en cada cuando uno está leyendo algo. Y pues entonces a mí me parece que tiene mucho valor justamente este tipo de trabajo que tú desarrollas, es ir y hablar con las personas, por una parte, hablar con las personas en detalle, hacer un retrato en lugar de tratar como datos masivos a las personas y también de cierta forma visibilizar esta experiencia, además de todo el tema con políticas neoliberales y eso, también me parece visibilizar su propia experiencia debe revalorizar ese labor, porque además de hacer un buen trabajo en muchos casos que yo conozco en los doctorados de Universidad Nacional de Colombia y en otras universidades también, y hacer este trabajo con tantas desventajas en comparación con pues, colegas en instituciones más privilegiadas en Norte Global que cuentan con muchos más recursos, muchas más ventajas, muchas más conexiones y todavía pues está siendo desvalorizada de esta forma y es como si fuera un capricho financiar programas de doctorado, como si fuera un capricho formar investigadores e investigadoras. Entonces, pues yo como de ahí, pues sí me gustaría saber si tú que también estás muy involucrado en ámbitos internacionales académicos, muchas veces como la única persona que tiene una afiliación en todas estas regiones en su conjunto llamados el tercer mundo, ¿qué te parece? Y como qué te parece esto como ser una de las pocas ahí entre personas o pues de origen europeo, norteamericano, personas que sí tienen otros orígenes, pero llevan décadas estudiando, trabajando en estos continentes. Y pues muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. Sí, yo coincido contigo en que hay una desvalorización a quienes producimos conocimiento científico, o sea, como un ataque antiintelectual a la producción de conocimiento científico y esto pues se refuerza con gobernantes como Donald Trump, como Milley, como sí, estos hombres que reproducen la masculinidad en su máxima expresión. Entonces sí, yo coincido con eso. También pienso que quienes estamos en el sur global sí tenemos como serias desventajas en cuanto a la visibilización y al reconocimiento a nuestro trabajo, porque muchas veces, pues sí, por el simple hecho de tu afiliación institucional, te pueden rechazar un artículo, ¿no? Sin siquiera leerlo, sin siquiera revisarlo, sin ver cuáles son tus fuentes, o sea, hay artículos que pueden ser producidos en el norte global con una investigación muy superficial y son publicados y como yo me llamo Isaura Castelao, y ya lo había dicho alguna vez, y no Margaret Smith, pues mi artículo no se publica, no pasa, y el de Margaret Smith, aunque hizo una investigación muy superficial, sí puede ser. Entonces creo que sí estamos en desventaja en comparación con el norte global y pues el reconocimiento al trabajo es también muy difícil de lograr. Yo pensaría que en los mismos países, por ejemplo, muchas de las profesoras con las que hice la investigación del doctorado, profesoras titulares de la Universidad Nacional de Colombia, me decían que ellas tenían más reconocimiento por parte de sus colegas del extranjero que por parte de sus colegas de departamento, ¿no? O sea, que no las respetaban, eh, que sus aportaciones no eran consideradas, que decían algo y no tenía trascendencia, pero que si lo decía un hombre sí. Entonces creo que también hay como ese tema
también fomentado por las mismas políticas neoliberales de la competencia y la falta de colaboración y de pensar más que lo importante es como el reconocimiento colectivo a la institución y no que se destaquen como personalidades, pues como estrella o algo así. Entonces sí, es eso. Bueno, F. Pérez está como muy en contra de muchas cosas que he dicho. Si quieres, me puedes mandar un correo y con gusto discutimos, porque si algo es Donald Trump, es neoliberal, machista, misógino y racista. Hey, también ahí justamente haciendo un pequeño comentario, cuando se habla de academia neoliberal, no es, digamos, quizás con la excepción de Corea del Norte, no hay país que no se participa en eso. ¿En qué país la universidad no se compite en los rankings de Times Higher Education o Quest? ¿O en qué país los académicos no quieran publicar basado en los impact factor de las revistas? ¿O en donde no importa el índice? Todos esos son valores de mercado que se hace parte ahora del ámbito académico después de cierta neoliberalización. Claro que hay muchas diferencias, pero esa productividad académica y esos recursos para participar, ese tipo de métricas cuantitativas, están en Rusia, están en China, están en Arabia Saudí y pues están aquí también. Y pues solo porque Lula gana una elección, no es que la Universidad de Sao Paulo se va a salir de los rankings o va a decir a sus académicos que ya no importa el impact factor de las revistas que se publican o ya no tienen que buscar financiamiento externo pidiendo financiamiento de Unión Europea haciendo. Entonces, realmente como que un gobierno puede ser que dice que no es neoliberal, pero esto, bueno, yo veo que hay muchos comentarios, pero bueno, sobre la historia de rankings de universidad y eso hay mucha literatura. O sea, eso sí sale porque yo escribo sobre el tema y pues bueno, sale un capítulo mío sobre el antiintelectualismo en la Academia Neoliberal el próximo año. Ahí tengo la bibliografía sobre todo ese recorrido del último siglo, pero claro que está muy abierto a comentarios en contra. Bueno, pues ya se desató otra discusión en el chat que yo creo que no es motivo de esta presentación, entonces creo que podemos ir cerrando. Yo nuevamente agradezco a las personas que se conectaron, al programa de diálogos con egresados por brindarnos el espacio y las facilidades. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias nuevamente para todas y todos. Muchas gracias, muy interesante todo. Gracias. Bueno, agradecemos a Isaura y a Serhat por su valiosa participación en este espacio de diálogo. Gracias por los conocimientos y experiencias compartidos en la tarde de hoy. Los invitamos a mantenerse conectados con el programa de egresados de la sede de Bogotá para conocer y participar en futuros eventos donde continuaremos construyendo y fortaleciendo nuestra comunidad académica y profesional. Muchas gracias por acompañarnos y una feliz noche para todos y todas. Gracias. Gracias.